¿Alguna vez te has imaginado cómo sería recibir un llamado directo de Dios? ¿Has pensado en dejar todo, tu casa, tu familia, tus amigos, para seguir una promesa que parece imposible? Pues bien, mi nombre es Abraham, y esta es exactamente mi historia. Todo comenzó en Ur, una ciudad próspera a orillas del río Éufrates, en lo que hoy llamamos Irak. Tenía 75 años, una edad en la que la mayoría de las personas ya están pensando en retirarse y relajarse. Pero Dios tenía otros planes para mí. Imagínense, yo, Abram, como me llamaban en esa época, un hombre sin hijos, casado con una mujer estéril llamada Sarai, recibiendo la promesa de convertirme en el padre de una gran nación. Parecía una locura, pero algo dentro de mí sabía que era verdad. ¿Qué estaba en juego? Solo el futuro de la humanidad, la redención del mundo y el establecimiento de un pueblo elegido por Dios. Nada muy importante, ¿verdad? Vivía una vida cómoda en Ur, rodeado de familia y amigos, practicando la religión de mis antepasados, pero sentía un vacío, una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché la voz de Dios por primera vez, clara e inconfundible. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Sé una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1-3. Imaginen el asombro de mis familiares cuando anuncié que partiríamos. «Abram, ¿te has vuelto loco?», preguntaban. «¿Dejar todo por una promesa que no puedes ver ni tocar?». Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que esa voz era real, que ese llamado era irresistible. No fue una decisión fácil. Tuve que dejar atrás todo lo que conocía, todos mis lazos familiares, excepto por mi padre Taré, que decidió acompañarnos hasta Harán, y mi sobrino Lot, que optó por venir con nosotros. La despedida fue dolorosa. Amigos y familiares nos miraban con una mezcla de preocupación e incredulidad. Algunos pensaban que estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Otros pensaban que había perdido el juicio. Pero Sarai, mi fiel esposa, estaba a mi lado. Ella también había escuchado el llamado de Dios y, a pesar de sus propios miedos y dudas, decidió apoyarme en esta loca travesía. Así, con Sarai, Lot, mi padre Taré y todas nuestras pertenencias, partimos hacia lo desconocido, dejando atrás la seguridad de Ur y lanzándonos en una aventura que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el destino de toda la humanidad. El viaje no fue fácil. Cruzamos desiertos abrasadores, enfrentamos tribus hostiles y luchamos contra la duda que ocasionalmente se infiltraba en nuestros corazones. El camino de Ur a Harán fue largo y arduo. El desierto era implacable, con su calor sofocante durante el día y el frío cortante por la noche. Nuestros suministros eran limitados y teníamos que confiar en Dios para que nos guiara a oasis y pozos de agua. Hubo momentos en que cuestioné mi decisión. ¿Había escuchado bien? ¿No era solo mi imaginación? Pero a cada paso, a cada nuevo horizonte, sentía la presencia de Dios guiándome. Llegamos a Harán, donde mi padre Taré decidió establecerse. Fue difícil dejarlo atrás, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Dios me llamaba a ir más lejos, a la tierra de Canaán. Fue en Harán donde recibí nuevamente la confirmación del llamado divino. Con el corazón pesado por la separación de mi padre, pero fortalecido por la renovación de la promesa, partimos una vez más hacia lo desconocido. Finalmente llegamos a Canaán, la tierra prometida. Era una tierra fértil y hermosa, pero ya habitada por diversos pueblos. Montamos nuestras tiendas y comenzamos a establecernos, siempre en movimiento, como nómadas guiados por la mano de Dios. Fue en Siquem donde Dios se me apareció nuevamente diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12, 7. Allí construí un altar al Señor, el primero de muchos que erigiría en mi viaje. Era un acto de adoración, pero también un marcador, un recordatorio físico de las promesas de Dios. Continuamos nuestro viaje por el sur de Canaán, estableciéndonos entre Betel y Jai. En cada parada
Yo erigía un altar e invocaba el nombre del Señor. Era mi forma de marcar el territorio, no con armas o ejércitos, sino con adoración y fe. Sin embargo, las pruebas estaban lejos de terminar. Una severa hambruna asoló la tierra, poniendo a prueba nuestra fe y forzándonos a tomar decisiones difíciles. Los campos se secaron, el ganado empezó a morir y el miedo al hambre se instaló entre nosotros. Fue en ese momento que tomé la decisión de buscar refugio en Egipto, una tierra conocida por su abundancia gracias al río Nilo. No fue una decisión fácil, y como pronto descubriría, traería consigo sus propios desafíos y peligros. El viaje a Egipto fue tenso. A medida que nos acercábamos a la frontera, un miedo comenzó a crecer dentro de mí. Sarai, mi esposa, era una mujer de gran belleza, incluso a los 65 años. Temí que los egipcios, al ver su belleza, me mataran para tomarla. Fue en ese momento de debilidad que cometí uno de los mayores errores de mi vida. Pedí a Sarai que se hiciera pasar por mi hermana. Di que eres mi hermana, para que me traten bien por amor a ti, y mi vida sea salvada por tu causa, le dije. Génesis 12:13. Fue un momento de falta de fe, de dudar de la protección de Dios. Sarai, en su lealtad, aceptó mi plan. Entramos en Egipto, y como temía, la belleza de Sarai no pasó desapercibida. Los príncipes del faraón la vieron y la elogiaron delante de él. Antes de que pudiera darme cuenta, Sarai fue llevada al palacio del faraón. A mí me trataron bien por causa de ella, recibiendo ovejas, bueyes, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero, ¿a qué costo? Mi amada esposa estaba en el harén del faraón, y me sentía impotente y culpable. Fueron noches de angustia y arrepentimiento, orando fervientemente para que Dios interviniera. Y Él intervino, pero no de la manera que esperaba. El Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. De alguna manera, la verdad salió a la luz, y el faraón me confrontó. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Por eso la tomé por mi mujer. Ahora pues aquí está tu mujer. Tómala y vete. Génesis 12, 18-19. Fuimos expulsados de Egipto, escapando por poco de un destino mucho peor. Esa experiencia me enseñó una valiosa lección sobre confianza e integridad. Dios no necesitaba mis artimañas para protegernos. Él tenía el control de todo. De vuelta en Canaán, enfrenté otro desafío, la separación de Lot. Nuestros rebaños habían crecido tanto durante nuestra estadía en Egipto que la tierra no podía sostener a todos. Había constantes conflictos entre mis pastores y los de Lot. Me di cuenta de que era hora de separarnos. Llamé a Lot y le dije, no haya contienda entre tú y yo y entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te pido que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 8-9. Fue un acto de fe y generosidad de mi parte. Como tío y líder, tenía el derecho de elegir primero, pero ofrecí a Lot la elección de las tierras. Él miró alrededor y eligió las llanuras fértiles del Jordán, que estaban bien regadas por todas partes, como el jardín del Señor. Me dejó con las tierras aparentemente menos deseables, pero Dios tenía un plan. Fue después de esta separación que Él renovó su promesa para mí, diciendo, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Génesis 13, 14-16. En ese momento, entendí que la generosidad y la fe son recompensadas por Dios de maneras que no podemos imaginar. Pero los desafíos continuaron. Lot, mi sobrino, terminó involucrado en una guerra entre reyes locales y fue capturado. Cuando me enteré de esto, reuní a 318 de mis hombres entrenados y partí en una misión de rescate. Con la ayuda de Dios, logramos rescatar a Lot y todos los bienes que habían sido llevados. Al regresar, conocí a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
trajo pan y vino, y me bendijo, diciendo: Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19-20. En agradecimiento, le di el diezmo de todo. Este encuentro fue una confirmación de que Dios estaba conmigo, bendiciendo y guiando cada paso de mi viaje. Los años pasaban, y la promesa de un hijo parecía cada vez más lejana. Sarai y yo ya no éramos jóvenes, y la biología parecía burlarse de nosotros. Cada mes que pasaba sin una señal de embarazo, el peso de la promesa no cumplida se volvía más pesado. Empecé a preguntarme si había entendido mal la promesa de Dios. Tal vez Él quería decir que mi heredero sería alguien de mi casa, como Eliezer de Damasco, mi fiel siervo. Fue en ese momento de duda que Dios me sorprendió nuevamente. Una noche estrellada, me llevó afuera y dijo: Mira a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Génesis 15, 5. Me quedé allí, bajo el manto de estrellas infinitas, maravillado con la vastedad del cielo y la grandeza de la promesa de Dios. En ese momento, mi fe se renovó. La Biblia dice que Abram creyó en el Señor, y esto le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Fue un momento crucial en mi viaje espiritual. Entendí que la fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar en que lo hará, incluso cuando todo parece imposible. Fue entonces cuando Dios hizo una alianza conmigo, confirmada por un ritual profundo. Me instruyó a traer una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, además de una tórtola y un pichón. Corté los animales por la mitad y dispuse las mitades una frente a la otra, pero no corté las aves. Al caer el sol, un sueño profundo cayó sobre mí, y una gran oscuridad me llenó de miedo. Entonces Dios habló: Sabe con certeza que tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y será esclavizada y afligida por 400 años. Pero también juzgaré a la nación que los esclavice, y después saldrán con grandes riquezas. Génesis 15, 13-14. Cuando el sol se puso y hubo oscuridad total, un horno humeante y una antorcha de fuego aparecieron y pasaron entre los pedazos de los animales. Ese día, el Señor hizo una alianza conmigo, prometiendo dar a mi descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis 15, 18. Pero la espera continuaba, y la impaciencia humana comenzó a hablar más alto. Sarai, en su angustia por la falta de un hijo, sugirió un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella me dijo: El Señor me ha impedido tener hijos. Toma pues a mi sierva, y así me edificaré con hijos por medio de ella. Génesis 16:2. Inicialmente dudé, pero la idea de finalmente tener un heredero era tentadora. Acepté la sugerencia de Sarai y tomé a Agar, su sierva egipcia, como concubina. Pronto, Agar quedó embarazada, y con ello vinieron nuevos problemas. La dinámica en nuestra tienda cambió drásticamente. Agar comenzó a despreciar a Sarai, quien a su vez se sintió resentida y me culpó por la situación. El ambiente estaba tenso, lleno de celos y amargura. Sarai trataba a Agar con dureza, al punto de que la sierva huyó al desierto. Fue una época difícil, llena de arrepentimiento y conflicto. Me di cuenta de que intentar ayudar a Dios a cumplir sus promesas mediante nuestros propios medios a menudo lleva a complicaciones y dolor. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no nos abandonó. Cuidó de Agar en el desierto y la envió de vuelta, prometiendo que su hijo también sería padre de una gran nación. Ismael nació, y por un momento pensé que la promesa se había cumplido. Pero Dios tenía otros planes, más grandes de lo que podría imaginar. Cuando tenía 99 años, Dios apareció nuevamente, reiterando su alianza y cambiando mi nombre de Abram a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Fue un momento solemne y poderoso. Dios me dijo: En cuanto a mí, es contigo la alianza, y serás padre de muchas naciones. No más serás llamado Abram, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti haré naciones,
y de ti procederán reyes. Génesis 17, 4, 6. Fue en ese momento que él prometió que Sara, como Sarai pasó a llamarse, a los 90 años, daría a luz un hijo. La promesa era tan increíble, tan imposible a los ojos humanos, que no pude contener la risa. ¿Será que un hombre de 100 años tendrá un hijo? ¿Será que Sara, a los 90 años, dará a luz? Génesis 17, 17. Pregunté, medio riendo, medio dudando. Llegué incluso a sugerir que Dios bendijera a Ismael, el hijo que ya tenía con Agar. Pero Dios fue enfático. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le llamarás Isaac. Estableceré mi alianza con él, como una alianza perpetua para su descendencia. Génesis 17, 19. Dios también prometió bendecir a Ismael, diciendo: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y lo haré fecundo, y considerablemente lo multiplicaré. Engendrará a 12 príncipes, y de él haré una gran nación. Génesis 17, 20. Era difícil creerlo, pero aprendí a lo largo de los años que con Dios nada es imposible. Ese mismo día, obedecí el mandato de Dios y circuncidé a mí mismo, a Ismael y a todos los hombres de mi casa, como señal de la alianza con el Señor. No mucho tiempo después de este encuentro con Dios, tuve una experiencia que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Estaba sentado a la entrada de mi tienda, en el calor del día, cuando vi a 3 hombres. Movido por la hospitalidad que era costumbre en nuestra tierra, corrí a su encuentro y los invité a descansar y comer. No sabía en ese momento, pero estaba recibiendo ángeles, y uno de ellos era el propio Señor. Rápidamente, pedí a Sara que preparara panes, mientras yo mismo elegí un novillo tierno y bueno para ser preparado. Serví a los visitantes leche y cuajada, además de la carne, y me quedé de pie junto a ellos mientras comían. Fue durante esa comida que el Señor hizo una declaración que cambiaría nuestras vidas. Ciertamente volveré a ti dentro de un año, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 18, 10. Sara, que estaba detrás de la entrada de la tienda, escuchó y rió para sí misma, al igual que yo lo había hecho antes. Pensó: después de vieja, y siendo viejo también mi Señor, ¿tendré aún placer? Génesis 18, 12. El Señor, conociendo los pensamientos de Sara, me preguntó por qué se había reído y dudado. ¿Acaso había algo difícil para el Señor? En ese momento sentí una mezcla de emociones, esperanza renovada, pero también un leve temor por la grandeza del Dios que nos visitaba. Los visitantes se levantaron y miraron hacia Sodoma, y yo los acompañé para mostrarles el camino. Fue entonces cuando el Señor decidió revelarme sus planes. Dijo: ocultaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer, puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que ordene a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Señor y practiquen la justicia y el juicio, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado a su respecto. Génesis 18, 17, 19. Me conmovió profundamente esta confianza divina y la responsabilidad que implicaba. El Señor entonces me reveló que el clamor de Sodoma y Gomorra se había multiplicado y que su pecado era muy grave. Estaba a punto de descender para ver si la maldad era tan grande como el clamor que había llegado hasta él. En ese momento sentí un peso enorme en mi corazón. Pensé en Lot, mi sobrino, que vivía en Sodoma. ¿Sería destruido junto con los impíos? Fue entonces cuando hice algo que nunca imaginé que haría. Comencé a interceder ante el Señor. ¿Destruirás al justo con el impío?, pregunté. Si hay 50 justos en la ciudad, destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están en ella. Génesis 18, 23-24. Para mi sorpresa, el Señor respondió que si encontraba 50 justos, perdonaría toda la ciudad por amor a ellos. Alentado por su misericordia, seguí negociando, reduciendo el número, 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. Cada vez,
el Señor accedía a perdonar la ciudad si encontraba ese número de justos. Me quedé maravillado por la paciencia y la misericordia de Dios, pero también preocupado por el destino de Sodoma y de mi sobrino Lot. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la justicia y la misericordia de Dios, y sobre el poder de la intercesión. Me di cuenta de que Dios estaba dispuesto a escuchar y responder a las súplicas de su pueblo, especialmente cuando se trata de salvar vidas. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui al lugar donde había estado en presencia del Señor. Miré hacia Sodoma y Gomorra y vi un denso humo subiendo de la tierra, como el humo de una forja. Mi corazón se apretó, pensando en Lot y su familia, pero Dios, en su misericordia, se había acordado de mí y sacó a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades. Me sentí profundamente agradecido, pero también conmocionado por la realidad del juicio divino. Esta experiencia reforzó en mí la importancia de vivir una vida justa y de enseñar a mi familia a hacer lo mismo. Después de estos eventos, Sara y yo nos mudamos a la región del Negev, habitando entre Cades y Shur, y por un tiempo nos establecimos en Gerar. Allí, nuevamente tomado por el miedo, cometí el mismo error que había cometido en Egipto años antes. Dije que Sara era mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, la mandó a buscar. Pero Dios, en su fidelidad, protegió a Sara y advirtió a Abimelec en un sueño. El rey, temiendo a Dios, no tocó a Sara y me reprendió por mi mentira. Me sentí avergonzado, pero también agradecido por la protección divina. Este episodio me hizo reflexionar sobre cómo, incluso después de tantos años caminando con Dios, todavía era capaz de caer en viejos patrones de miedo y falta de fe. Aprendí que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y que necesitamos estar siempre vigilantes contra nuestras debilidades. Abimelec y yo terminamos haciendo un pacto en Beerseba, donde planté un tamarisco e invoqué el nombre del Señor. Juramos honestidad el uno al otro, y eso trajo paz y seguridad a nuestras tierras. Génesis 21, 22-34. Fue un tiempo de reflexión sobre cómo las alianzas hechas en nombre de Dios pueden traer estabilidad y prosperidad. Finalmente, llegó el día tan esperado. Conforme el Señor había prometido, Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo en mi vejez, en el tiempo determinado por Dios. Llamé a mi hijo Isaac, que significa risa, pues como dijo Sara, Dios me ha dado motivo de risa. Todos los que oigan hablar de esto se reirán conmigo. Génesis 21:6. La alegría que sentimos es indescriptible. Cada carcajada de Isaac era un recordatorio del milagro que Dios había realizado en nuestras vidas. Al octavo día, circuncidé a Isaac, como Dios había ordenado, sellándolo en la alianza. Yo tenía 100 años cuando Isaac nació, y Sara 90. Éramos padres ancianos de un bebé, una situación que causaba asombro y admiración en todos los que escuchaban nuestra historia. El nacimiento de Isaac fue la prueba viva de que Dios cumple sus promesas, sin importar cuán imposibles parezcan a los ojos humanos. Sin embargo, la llegada de Isaac trajo consigo nuevos desafíos. El día en que Isaac fue destetado, hice una gran fiesta para celebrar. Durante la fiesta, Sara vio a Ismael, el hijo que tuve con Agar, burlándose. Esto la enfureció y me dijo: «Expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava jamás será heredero con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. Me sentí profundamente angustiado. Ismael era mi hijo, lo amaba. ¿Cómo podía simplemente despedirlo? Pero Dios habló conmigo, diciéndome que no me angustiara y que hiciera lo que Sara había pedido, pues era a través de Isaac que mi descendencia sería llamada. Me aseguró que también haría de Ismael una nación, por ser mi hijo. Con el corazón pesado, pero confiando en Dios, me levanté de mañana temprano, di pan y un odre de agua a Agar y los mandé lejos. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero aprendí que a veces obedecer a Dios significa tomar decisiones dolorosas. Algunos años pasaron e Isaac crecía fuerte y saludable.
Nuestra vida parecía finalmente haber encontrado un equilibrio feliz, pero Dios tenía una última y terrible prueba para mi fe. Una noche, escuché la voz de Dios llamándome: «Abraham». Respondí: «Aquí estoy». Y entonces vino el mandato que heló mi corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré». Génesis 22:2. Me quedé atónito. ¿Cómo podía Dios pedir algo así? Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través de quien Dios había prometido establecer su alianza. ¿Cómo podía yo sacrificarlo? Pasé la noche en vela, luchando con esta orden, pero al final decidí confiar. Con el corazón roto, me levanté de madrugada, ensillé mi asno, tomé a 2 de mis siervos y a Isaac, y partimos hacia el lugar que Dios me había indicado. El viaje a Moria fue el más largo y doloroso de mi vida. Durante 3 días viajamos, y cada paso era una agonía. Isaac, inocente, no tenía idea de lo que estaba por venir. En el tercer día, avisté el lugar a lo lejos. Dejé a los siervos atrás y seguí solo con Isaac. Él llevaba la leña para el holocausto, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. En el camino, Isaac me preguntó: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. Su pregunta inocente casi me rompió. Con el corazón pesado respondí: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22:8. Llegamos al lugar que Dios me había indicado. Construí un altar, dispuse la leña, até a Isaac y lo coloqué sobre el altar, encima de la leña. Entonces extendí la mano y tomé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Fue el momento más difícil de mi vida. Mi corazón gritaba, pero mi fe me impulsaba a obedecer. En el último instante, cuando el cuchillo ya estaba levantado, escuché un grito desde el cielo: «Abraham, Abraham». Respondí rápidamente: «Aquí estoy». Y entonces vino la orden que trajo alivio a mi corazón atormentado: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Génesis 22:11-12. En ese momento, vi un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto detrás de mí. Tomé el carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Llamé a ese lugar «El Señor proveerá», pues como decimos hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Génesis 22:14. Ese día aprendí el verdadero significado de confiar completamente en Dios, incluso cuando sus órdenes parecen incomprensibles. El ángel del Señor me llamó por segunda vez y dijo: «Juré por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos, y en ellas serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz». Génesis 22:16-18. Esta experiencia, aunque aterradora, fortaleció mi fe de una manera que nunca podría haber imaginado. Entendí que Dios no deseaba el sacrificio de Isaac, sino que quería ver hasta dónde llegaba mi obediencia y confianza en él. La vida continuó después de este evento memorable. Sara vivió hasta los 127 años, y su muerte fue un golpe duro para mí. Necesité negociar la compra de un terreno para su sepultura, la cueva de Macpela. Fue mi primera propiedad en la tierra prometida, un recordatorio tangible de que las promesas de Dios se cumplen, incluso si no vemos su realización completa en nuestra vida terrenal. Después del luto por Sara, mi atención se centró en encontrar una esposa para Isaac. No quería que se casara con una de las mujeres cananeas, así que envié a mi siervo más antiguo de regreso a mi tierra natal para encontrar una esposa entre mis parientes. A través de una serie de eventos providenciales, el siervo encontró a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac. En mis últimos años, me casé nuevamente con una mujer llamada Cetura, y tuve más hijos. Pero Isaac permaneció como mi heredero principal, a quien di todos mis bienes. A los otros hijos les di regalos, y los envié lejos de Isaac, a las tierras del este.
Viví hasta los 175 años, una vida larga y plena, y fui reunido con mi pueblo. Isaac e Ismael me sepultaron en la cueva de Macpela, junto a Sara. Mi historia no terminó con mi muerte. A través de Isaac, y luego de Jacob, nació el pueblo de Israel. Mis descendientes se multiplicaron como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, exactamente como Dios había prometido. Enfrentaron muchas pruebas: esclavitud en Egipto, peregrinación en el desierto, guerras y exilios, pero a través de todo esto, la promesa de Dios permaneció. La tierra que me fue prometida se convirtió en el hogar de mis descendientes, cumpliendo la palabra del Señor. Pero la promesa iba más allá de una nación y una tierra. Dios había dicho que en mí serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esta bendición se extendió mucho más allá de lo que podría imaginar en mi vida terrenal. Siglos después de mi muerte, nació de mi linaje Jesucristo, el Mesías prometido. A través de él, la bendición prometida a mí alcanzó a todas las naciones de la tierra, no solo a los descendientes físicos de Isaac y Jacob, sino a todos aquellos que comparten la misma fe que yo tuve. Hoy, soy llamado Padre de la Fe, no solo por los judíos, sino también por los cristianos y musulmanes de todo el mundo. Mi viaje de fe se ha convertido en un ejemplo para miles de millones de personas, mostrando que confiar en Dios, incluso cuando sus promesas parecen imposibles, lleva a bendiciones que superan nuestra comprensión. ¿Qué aprendí en mi viaje? Que la fe no es ausencia de dudas, sino el coraje de confiar incluso cuando no entendemos. Hubo momentos en que dudé, momentos en que intenté ayudar a Dios a cumplir sus promesas mediante mis propios medios. Pero aprendí que las promesas de Dios son seguras, incluso cuando parecen imposibles. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su gracia y amor inmutables. También aprendí que nuestra obediencia, por difícil que sea, abre puertas a bendiciones que trascienden generaciones. Cuando Dios me pidió que dejara mi tierra natal, no podía imaginar el impacto que esa decisión tendría. Cuando me pidió que sacrificara a Isaac, no podía ver cómo eso podría alinearse con sus promesas. Pero en cada paso de obediencia, Dios estaba tejiendo una historia mucho más grande de lo que podía comprender. Mi vida estuvo marcada por altibajos, por momentos de gran fe y momentos de debilidad humana. Cometí errores, como cuando mentí sobre Sara siendo mi hermana, o cuando dudé de la promesa de Dios y tuve un hijo con Agar. Pero a través de todo esto, Dios permaneció fiel. No me abandonó cuando fallé, sino que continuó moldeándome, enseñándome a confiar en Él más profundamente. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue sobre el carácter de Dios. Él no es un ser distante e indiferente, sino un Dios personal que se preocupa profundamente por sus hijos. Escucha nuestras oraciones, se compadece de nuestras debilidades y está dispuesto a guiarnos paso a paso en nuestro viaje de fe. Mi experiencia de interceder por Sodoma y Gomorra me mostró el corazón misericordioso de Dios y su disposición a escuchar las súplicas de su pueblo. Otra lección crucial fue sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Él no nos llama solo para nuestra propia bendición, sino para ser un canal de su bendición para los demás. La promesa que recibí no era solo para mí o mis descendientes directos, sino para todas las naciones de la tierra. Esto me enseñó a mirar más allá de mí mismo, a ver el panorama más amplio del plan de Dios para la humanidad. El viaje de la fe, como aprendí, no es una línea recta. Está lleno de curvas, subidas empinadas y valles profundos. Hay momentos de alegría exuberante, como cuando nació Isaac, y momentos de profunda tristeza, como cuando tuve que despedir a Ismael. Hay tiempos de clara dirección divina y tiempos de espera silenciosa, pero en cada etapa de este viaje, Dios está presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Una de las lecciones más difíciles que aprendí fue sobre confianza y entrega. El pedido de Dios de sacrificar a Isaac fue la prueba suprema de mi fe. Fue un momento en el que tuve que confiar en Dios más allá de cualquier comprensión humana.
Esta experiencia me enseñó que Dios a veces nos pide entregar aquello que más amamos, no porque quiera privarnos, sino porque quiere que confiemos en Él por encima de todo. Al final, Dios siempre provee, incluso de maneras que no podemos prever o entender inicialmente. Mi historia es un testimonio vivo de que Dios elige a los improbables para realizar lo imposible. Yo era un hombre viejo, mi esposa era estéril, y aún así nos convertimos en los progenitores de naciones. Era un nómada sin tierra, y aún así me convertí en heredero de un país entero. Era un hombre con fallas y debilidades, y aún así Dios me usó para bendecir a todas las naciones de la tierra. Esto muestra que el poder no está en nosotros, sino en Dios que opera a través de nosotros. La alianza que Dios hizo conmigo no se basó en mi perfección o mérito, sino en su gracia y fidelidad. Esta alianza se extendió mucho más allá de mi vida, moldeando la historia de Israel y a través de Jesucristo, alcanzando a todas las naciones de la tierra. Es una alianza que sigue viva hasta hoy, ofreciendo esperanza y redención para todos los que creen. ¿Y tú, que estás escuchando mi historia ahora, qué llamado está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué promesas parecen imposibles de cumplir? Recuerda, el mismo Dios que me llamó, que cumplió sus promesas para mí contra todas las probabilidades, es el Dios que te está llamando hoy. Él no ha cambiado. Su fidelidad permanece. Su capacidad de transformar vidas y realizar lo imposible sigue siendo la misma. Tal vez te sientas como yo me sentí muchas veces, inadecuado, débil, lleno de dudas. Debes saber que Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. No busca perfección, sino disposición. Disposición para confiar, para obedecer, para dar un paso de fe incluso cuando el camino por delante no está claro. Mi historia no es solo sobre mí, es sobre un Dios que se preocupa, que llama, que promete y que cumple. Es sobre un Dios que usa personas comunes para realizar sus propósitos extraordinarios. Es sobre un Dios que invita a cada uno de nosotros a ser parte de su gran narrativa de redención. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu llamado? ¿Vas a dar el paso de fe, incluso sin ver el final del viaje? ¿Vas a confiar, incluso cuando todo parece imposible? La aventura está esperando. El Dios que me llamó te está llamando. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Recuerda, tu viaje de fe puede no parecerse exactamente al mío. Dios tiene un camino único para cada uno de nosotros, pero los principios permanecen los mismos: confianza, obediencia, perseverancia. Y las promesas de Dios son tan ciertas para ti como lo fueron para mí. Que mi historia sea un aliento para ti, que puedas ver, a través de mi vida, que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando parecen imposibles. Que puedas encontrar el coraje para dar tu propio paso de fe, sabiendo que el Dios que estuvo conmigo en cada paso de mi viaje estará contigo también. Y recuerda siempre, con Dios, nada es imposible. Él puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Él puede usar tu vida, así como usó la mía, para impactar generaciones y naciones. Todo comienza con un simple acto de fe. Entonces levántate, escucha el llamado de Dios y comienza tu propio viaje de fe. Lo mejor está por venir.